Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Buenas tardes, doctor Máximo Carvajal, me da mucho gusto verlo. El Vista Carlos y el ingeniero Enrique también, que los veo aquí. Y por supuesto, nuestro invitado de honor para hacer un trueque, José Antonio Ávila Núñez. Bienvenido, Toño, a hacer un trueque. Un placer tenerte aquí. Gracias, Daniela, doctor Octavio, por la invitación. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema que aparte me encantó el título, Toño. La verdad es los 10 mandamientos de un compliance exitoso en comercio exterior. A ver, luego me vas a decir cuáles van a ser los pecados. Yo creo que en la plática me vas a decir, oye, estos son los mandamientos y estos son todos los pecados que cometemos en el Inter. Así que va a estar muy interesante. Y Toño, antes de darte la palabra, Octavio tiene un dato peque del trueque que quiere compartir con nosotros. Adelante, Octavio. Ya me dijo Enrique, ayer me marcó y me dijo, Octavio, por favor, que sean datos peques del trueque, porque no parecen peques. Y también el doctor Carvajal. Pero les preparé uno muy especial que lo pueden ya ustedes encontrar en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los datos peques del trueque que se tienen. Y me parece que es muy importante. El día de ayer se celebró la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido por sus siglas como TEMEC, en donde rindieron su informe los 11 comités técnicos que han sostenido distintas reuniones de trabajo virtuales, incluidos los comités de origen y procedimientos, asuntos comerciales sobre textiles y prendas de vestir, facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios de transporte, servicios financieros, derechos de propiedad intelectual, empresas propiedad del Estado y monopolios designados, y algunos otros temas relacionados con las pymes, competitividad de América del Norte y buenas prácticas regulatorias. Las tres partes reconocieron que las políticas comerciales deben de fomentar un crecimiento equitativo y amplio, estimular la innovación y proteger nuestro medio ambiente, así como tener un impacto positivo en todos los sectores sociales. Incluso señalaron que a pesar de los desafíos y dificultades que se han presentado por la pandemia generada por el COVID-19, los comités establecidos por el TEMEC se han reunido virtualmente desde la entrada en vigor de este importante tratado. En esta importante reunión se definió que el Comité de Asuntos Pymes convocará al primer diálogo de pymes del TEMEC, que se celebrará del 13 al 14 de octubre en San Antonio, Texas, en donde participarán pequeñas empresas, incluidas aquellas propiedades de mujeres, pueblos indígenas, entre otros grupos. Pero también es importante recalcar que en el aspecto laboral, el TEMEC, como sabemos, busca elevar los estándares para los trabajadores en América del Norte, incluidos los relacionados con la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y luchar en contra del trabajo forzoso a nivel mundial. Las tres ministras manifestaron la disposición de los gobiernos de sus respectivos países de mantener un diálogo productivo sobre estos y otros asuntos laborales, incluso tratar algunos de ellos en la próxima reunión del Consejo Laboral. Por lo que respecta al medio ambiente, discutieron distintas formas de abordar los asuntos ambientales e intercambiaron puntos de vista sobre la exploración de posibles áreas de cooperación, incluyendo medidas comerciales relativas al cambio climático. Ahí lo dejamos. Pero principalmente firmaron la segunda decisión de la Comisión de Libre Comercio,
muy importante, la cual adopta las versiones en español y francés de las reglas de procedimientos y el código de conducta aplicable a los procedimientos de solución de controversias de las reglamentaciones uniformes y también respecto a las disposiciones transitorias bajo el TEMEC para los paneles binacionales del capítulo 19 del Telecán y adoptar las reglas de procedimientos enmendadas para el artículo 10.12 del tratado actual, así como las reglas de procedimiento para comités de impugnación extraordinaria y comités especiales bajo el capítulo 10. Sí, si bien es cierto, quedó pendiente se complementara la versión en español y francés de las reglas de procedimiento para paneles binacionales, comités de impugnación extraordinaria y comités especiales bajo el capítulo 10 de este acuerdo. Finalmente, mantuvieron el compromiso de celebrar reuniones de vinculación para evaluar el avance en las áreas destacadas en esta reunión e identificar mejoras. Como ustedes saben, la Secretaría de Economía coordina los esfuerzos de las dependencias de la Administración Pública Federal del Gobierno de México durante estos trabajos técnicos y legales para realizar ajustes y lograr que el TEMEC entre en vigor de manera exitosa durante el segundo semestre del presente año. He ahí el dato peque del trueque de hoy. Pues espero que les haya gustado el dato peque del trueque de hoy porque hasta me trabé con tantas cosas que salieron publicadas. Pues ahí, Daniela, el dato peque del trueque. Súmense a YouTube. Ahí en YouTube pueden suscribirse, pueden ver todos estos videos. Las listas de reproducción al final se las enseño. La verdad nos quedaron padrísimas porque logramos ordenar la biblioteca, doctor. Teníamos todo mezclado y ya manejamos algún estándar para poderla ordenar. Adelante, Daniela. Y bienvenido, Toñito. Qué gusto tenerte por aquí. Pues gracias por tu dato peque. A mí ya me pasaron nada más un detalle, Octavio, que si no va a ser peque, entonces te vamos a multar con algo, ¿no? Un mezcal, una botella de vino que tengas que mandar a los participantes. Escuchen, hay 105 participantes, entonces cada vez que se pase Octavio del tiempo lo vamos a multar. No es cierto, muy interesante el tema. Y bueno, la verdad es que el día de hoy para mí es un placer que José Antonio Ávila Núñez nos acompañe para platicar de estos 10 mandamientos de un compliance exitoso en comercio exterior. La verdad es que, Toño, muy participativo, la verdad es que te he aprendido muchísimo y me encanta que vengas a hacer un trueque. Y antes de darte la palabra, ahora sí, voy a presentar tu semblanza, si me lo permites, por favor. José Antonio Ávila Núñez cuenta con estudios en Derecho Internacional por la Universidad de Guadalajara y un MBA por el ITESO, así como en cadena de suministro por la Universidad de Rutgers y contratos por la Universidad de Yale. Es especialista en riesgos certificado a nivel internacional por el International Accreditation Service y en compliance por la Professional Evaluation and Certification Board de Canadá. Se ha capacitado internacionalmente en sistemas de gestión en las ISO 37301 Compliance Management System, ISO 37001 Lead Auditor, ISO 19600 Lead Compliance, ISO 31000 Risk Management, ISO 31022, Management of Legal Risk, ISO 28000, Lead Implementation and ISO 22301, Business Continuity Management System. Actualmente, oye, pones a prueba en el inglés con todos estos ISOs, ¿eh? José Antonio, actualmente es director asociado en la firma J.A. del Río para Comercio Exterior. Dentro de las principales actividades que desempeña es asesoría, capacitación, auditoría, desarrollo e implementación de proyectos de cumplimiento en el área de negocios internacionales. Fue socio director en compliance de la firma GBI, donde colaboró por más de 17 años. Dentro de su experiencia de más de 20 años, ha sido asesor y entrenador en compliance de comercio exterior para más de 300 empresas de distintos sectores, tales como IBM, Grupo Carso, HP, Toyota, Samsung, Honda, Cuervo, Michelin, Patron Spirits, Pepsi, Flextronics, Walmart, Foxconn, entre otras. Ha colaborado en libros de comercio exterior de la editorial GBU y artículos, revista especializada y portales como Estrategia Aduanera, Reino Aduanero, World Compliance Association, entre otros. Y actualmente también es parte del Comité de Comercio Exterior del World Compliance Association. Antonio, bienvenido a hacer un trueque con nosotros y, bueno, pues todo tuyo. La audiencia, la idea es platicar unos 45 minutos. Al final, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto el poder estar participando aquí en Hagamos un Trueque. Y bueno, pues qué mejor que podamos compartir con la audiencia este gran tema que efectivamente
A mí también me encantó cuando precisamente viene de una publicación que hice precisamente previamente y les voy a platicar cuáles son estos 10 mandamientos y precisamente cómo los podemos aplicar en el área de comercio exterior. Así es que si me permiten, les comparto la pantalla. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ya la vemos y perfecto. Se ve muy bien. Excelente. Bueno, estos 10 mandamientos, para poder llegar a ellos, primero tenemos que entender el contexto de cómo se maneja el compliance en el comercio exterior mexicano, ¿sí? Para poder entender y aplicarlos de manera exitosa, ¿no? ¿Cuál es este contexto que tenemos al día de hoy en comercio exterior? Pues bueno, vamos a partir desde la propia definición de lo que es compliance. Y bueno, ¿por qué entramos a la definición, no? Porque las empresas y los ejecutivos que nos encontramos en el área de comercio exterior tenemos un entendimiento erróneo de lo que es compliance. Si bien es cierto el compliance y ya se ha platicado en diversos foros y previamente algunos lo comentan como que es una moda, que ya tanto no es una moda porque viene de distintos países el tema de compliance, pero no me voy a ir tanto al tema de la historia, sino cómo es la concepción que tenemos al día de hoy de la palabra compliance, ¿no? La concepción que la mayoría tenemos de esta definición de compliance es cumplir a secas. ¿Y por qué hago esta acotación? Por el hecho de que compliance lo asimilamos a la propia traducción de cumplimiento. Entonces, hago compliance es porque estoy cumpliendo. Entonces, esa es como nuestra lógica más sencilla del entendimiento de compliance, que si bien es cierto, nos vamos a la literalidad, pues estaríamos cumpliendo con ese objetivo, pero va más allá del tema de compliance, ¿no? Algunos otros tienen precisamente la definición de compliance como cumplir con la ley o la legislación, asimismo con las regulaciones, y también entran en un concepto real. También lo es, pero lo estamos viendo de manera muy acotada y no desde el punto de vista amplio. Y aquí voy a hacer otro entendimiento, otro punto que es importante como contexto, que ese es uno de los tabús que en el área de comercio exterior es muy común y más lo notan los directores, los gerentes, los dueños precisamente de las empresas, en donde se tiene el entendimiento de que si nunca me han auditado, significa que estoy en compliance. ¿Sí? Y eso lo he visto en muchísimas empresas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que comentan? Pues, o sea, como estoy en compliance, pues significa que la autoridad no me ha volteado a ver, ¿no? No me han auditado. Entonces yo me siento muy seguro y lo dicen con alegría, ¿no? Y qué bueno que no los han auditado, ¿no? Que entendemos precisamente el gusto de no ser auditado por la autoridad, ¿no? Y también tenemos otra concepción errónea del compliance. Ya me auditaron y no tuve observaciones, ¿sí? Hay que recordar que no por el hecho de que necesariamente nos hayan auditado y que no tuvimos observaciones significa que estamos en compliance. Hay muchos factores, desde que el auditor tenga conocimientos suficientes para poder llevar una correcta auditoría, el alcance de la propia auditoría en ocasiones es una parte muy pequeñita de un todo, ¿sí? Y precisamente se cree que por una auditoría exitosa que se tuvo tal vez en los últimos 5 o 10 años, también se cree que estamos en cumplimiento. Y bueno, esas son algunas de las premisas que entendemos que son erróneas o que se cree dentro del área que es un compliance, pero no. Lo vamos a platicar más adelante que sí deberíamos de entender como un compliance, ¿no? Ahora, sobre la justificación dentro de las distintas áreas de especialidad, cuando hablamos, por ejemplo, de que una empresa cumple desde el punto de vista ambiental, pues se menciona, es que estoy utilizando o aplicando compliance ambiental. Estoy cumpliendo con la parte laboral, es que estoy en compliance laboral. Y bueno, podemos sacar 1,000,000 de compliance, incluso el de customs compliance, que estoy cumpliendo con la parte aduanera. Ok, digamos, si lo vemos muy a secas, como el primer concepto que les había dicho, cumplir con la ley,
ok, se puede dar bajo una definición muy corta de lo que es el compliance, pero ese es uno de los puntos que tenemos que quitarnos de la cabeza, que el compliance no es una definición a secas de cumplimiento. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Y bueno, otra de las concepciones que se tienen y que tal vez se llega a un entendimiento mejor por las empresas y por los ejecutivos es qué es no estar en compliance. Esta concepción de no estar en compliance es cuando la empresa o el ejecutivo convive con multas, datos inexactos, omisiones de documentos, omisiones de impuestos, que ya tuvo en algún momento alguna mala experiencia en la aduana o en alguna fiscalización por parte de la autoridad. Y bueno, de diversos tipos, ¿no? Desde un embargo como un PAMA, retenciones de mercancías, suspensiones del padrón, cancelaciones del IMEX, cancelación de certificaciones de OEA, IVAIEPS, pérdida de autorizaciones, procedimientos penales derivados precisamente de los actos previos, algún crédito fiscal y alguna afectación a la imagen y reputación, entre otros, que se entiende en el día a día como que la empresa no está en cumplimiento. Entonces, cuando escuchamos de que una empresa cayó en alguno de estos supuestos, lo que se nos viene a la mente es que no está en compliance porque cayó en alguno de estos supuestos. Y precisamente, ¿qué nos viene a la mente? Pues que no se tiene un control, que la autoridad precisamente entra en acción. Ahí pongo la ley y el orden, si ven allí. También nuevamente la parte de acción de la autoridad y obviamente se vuelve un entendimiento real de que si no hay un control dentro de las propias organizaciones, se puede estar sujeto a este tipo de riesgos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos todavía entender mejor este concepto? Pues bueno, con estas soluciones que yo les llamo el bacheo dentro de las empresas. ¿Y por qué bacheo? Porque sabemos que si un camino está lleno de hoyos, pues lo más sencillo para cualquiera es estar tapando los hoyos, estar tapando los baches. Y así sucede también en compliance. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene una baja de padrón, tiene PAMAs, tuvo multas, créditos muy amplios? Pues la primera solución que toman los directivos y los gerentes es, ok, me hablaron de compliance, vamos a poner compliance en la organización y todos entran muy gustosos en la onda o en la moda del compliance. Por lo tanto, se vuelve muy atractivo el poder decir que estamos a la moda, que estamos cumpliendo y ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues bueno, entienden de que cayeron en problemas o cayeron con créditos debido a que son muchas leyes. Tenemos varios tratados de libre comercio, reglamentos, reglas, anexos, circulares, boletines, hasta tweets y demás que tiene que estar precisamente las empresas en el día a día para lograr este cumplimiento de comercio exterior. Y en ese entendimiento precisamente generan las primeras soluciones las empresas. Y esto lo hemos visto más de alguna vez o muchas veces con las empresas. Lo primero que hemos visto pues es que agregan la palabra al área de comercio exterior, le agregan la palabra compliance. Muy interesante. O sea, si tú te dedicabas a importaciones, pues ya ahora como estamos en la onda del compliance, pues eres importaciones y compliance. Eres exportaciones y compliance. Eres área de tráfico y compliance. Y cuando les preguntas, oye, ¿y qué es compliance? No, pues es que tengo que ver el cumplimiento. Y aparte de la operación, sí, ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? No digo que no sea posible, pero sí es como se estar hablando como ser juez y parte, el que lleva la operación y el que lleva el cumplimiento. Difícilmente vamos a poder estar haciendo dos cosas a la misma vez con el mismo ímpetu y con la misma dedicación para que se logren los objetivos de cumplimiento. Pero bueno, eso ya es un tema que en las primeras decisiones de las empresas agregan precisamente al área de comercio exterior la palabra compliance. Si bien nos va. Sí.
¿Qué es otra de las soluciones que normalmente hacen? Pues bueno, aperturan una nueva área y esta área precisamente le ponen compliance. Y cuando van con las personas de recursos humanos y le dicen, oye, es que necesito abrir un área de compliance. Y bueno, y es donde el área de recursos humanos, la verdad es que no sabe, o sea, si el director no sabe, el área de recursos humanos no sabe, y bueno, ¿qué es compliance? Y empiezan a buscar en la multitud de CVs y muchos pues ponen en sus currículums pues que manejan compliance. Está bien, pero aquí volvemos en un círculo vicioso, ¿no? En los pecados que me decían, o sea, ¿cuáles son los pecados? Precisamente, si ya estamos hablando de los 10 pecados, o cuáles serían los pecados, pues ese sería un pecado, ¿no? El que damos precisamente en toda la cadena se da por el entendimiento de lo que es un compliance erróneo desde la cabeza hasta el ejecutivo, ¿no? Y otra de las soluciones que dan, aparte de la creación de una nueva área, es tal vez una nueva posición. Un compliance officer o un customs compliance, que bueno, se encarga la persona del cumplimiento. Y bueno, aquí ya encontramos sí, diversas situaciones, ¿no? Cuando la empresa no sabe cuáles son los requisitos que debería de tener en conocimiento y aplicación, precisamente una persona encargada del área, también se vuelve en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque de repente pones a una persona, ¿sí?, contra toda una empresa o una institución que tiene que estar vigilando el cumplimiento. Entonces lo dejan solo, ¿sí?, a este compliance officer. Y es uno de los problemas, o llamémosle, o malas interacciones que tienen los directivos con estas primeras convivencias con el tema de compliance. Aquí puedo estar hablando de que la mayoría de las empresas están en este nivel. O sea, ya hablando de compliance, y si lo entendemos, podemos estar hablando de que cerca de un 70% de las empresas pudiéramos estar hablando de que están a este nivel. Ya hay un entendimiento de los dueños, gerentes, directores, en que debe de existir un compliance y lo tratan de sacar de una u otra manera, ¿sí? Y obviamente con este esfuerzo. Pero bueno, vamos avanzando en este contexto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados precisamente más comunes en compliance después de aplicar estas primeras acciones? Porque aquí es donde se tiene que cuestionar. Yo como director, yo como dueño, pues si tuve muchos problemas, me dieron de baja del padrón, he tenido multas, créditos y demás, pues ya agregué un área de compliance, ya puse un compliance officer, solamente, o un trade compliance officer. Y bueno, se siguen repitiendo los errores. Entonces aquí es donde entra el cuestionamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Ya puse un área, ya puse precisamente un encargado y seguimos teniendo los mismos errores. Y aquí es donde tenemos que hacer la reflexión. ¿Por qué está sucediendo este tipo de situaciones? Y una de las respuestas más comunes que tenemos es porque el compliance no está integrado a la organización. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. ¿Qué significa? Como les mencioné, dejaron solamente al Trade Compliance Officer solo contra la organización. No le dieron esas herramientas, no le dieron un equipo, no le dieron precisamente recursos para poder generar el cumplimiento dentro de la organización. Entonces, ese es un punto muy importante, y eso es teniendo una persona. Ahora veamos el primero de los casos que les ponía, en donde el mismo de importaciones o de exportaciones es el mismo encargado del compliance. Aquí se vuelve en un tema muy complejo y tenemos que ir contracorriente. ¿Por qué?
Pues porque al mismo ejecutivo le ponen la palabra de compliance, vuelvo al tema, y no se están generando soluciones reales. Entonces, para poder llegar a un compliance, pues tenemos que generarlo como un sistema. Esto es como el ADN. El ADN en las propias células que nosotros tenemos, hay una interacción entre ellas y hay una comunicación. Asimismo, nosotros, esa comunicación tenemos que tenerla en toda la organización para que el resultado que estemos buscando en cumplimiento se dé en el propio sistema de la organización. Esto es que el compliance no sea solamente un área aparte, sino que se vuelva parte del ecosistema de la propia organización. Y eso es un reto, porque ¿cómo haces que interactúen el área de compras con el área de contabilidad, el área de almacén? De repente no se hablan, de repente sí se hablan, y se vuelve un reto, hasta lucha de egos y poderes dentro de las organizaciones para poder llegar a tener un compliance exitoso. Aquí es donde precisamente se tiene que hacer eh, una reingeniería interna dentro de la organización para que se viva y se respire el compliance, no importa en cuál área nosotros estemos, pero que podamos precisamente trabajarlo como conjunto. Por lo tanto, aquí es donde, con este contexto que quería darles, es que entramos a estos 10 mandamientos, ¿no? En el cómo podemos implementar este compliance dentro de las organizaciones, pues primero tenemos que considerar las buenas prácticas, y aquí voy a utilizar el láser para que lo veamos más, que me vayan siguiendo. Tenemos que considerar las buenas prácticas internacionales. ¿Y cuáles son estas buenas prácticas internacionales? Pues son las que efectivamente se manejan en sistemas de gestión. Y aquí su propio nombre lo dice. Son sistemas que precisamente nos ayudan a la gestión tanto administrativa como legal, como de cumplimiento. Y aquí es donde yo les hago referencia a considerar precisamente ya sea el conocimiento de una de las ISOs que es muy trascendental en el tema de cumplimiento y que sabemos que es nueva, que es la ISO 37301, asimismo como la previa, que era la 19600, ¿sí? Que nos dan precisamente un esquema de trabajo para que la empresa pueda integrar un sistema de cumplimiento en su organización. Entonces, ese es un punto importante, ver estas buenas prácticas que se aplican a nivel internacional, no solamente en México. Recordemos que hay muy buenas prácticas en Estados Unidos, en Europa, en lo que viene siendo en Canadá. Los países desarrollados sí van un paso adelante, ya no tanto, vamos muy cercanos en el día a día, pero tenemos que aplicar esas buenas prácticas internacionales. El conocimiento de las ISOs, como esta que les menciono, la 37301, es trascendental para que nosotros podamos aplicar los 10 mandamientos para un compliance exitoso en comercio exterior. Y bueno, vamos al primero de los mandamientos. El primer mandamiento es: no discrimines. El compliance es para todos. Y bueno, aquí hay un punto muy importante que lo tenemos en la cabeza. Es que el compliance no es para mí. Ya estamos discriminando, ¿sí? El compliance es para todos. No importa el tamaño de la organización. No importa si somos persona física, si somos persona moral, si es una empresa de 2 empleados, de una empresa de 10,000, 20,000, 100,000 empleados. No importa. El compliance es para todos. Incluso si deseáramos certificar precisamente la organización, ya es posible. Está la norma precisamente que se acaba de crear el mes pasado, que es esta 37301 que les menciono de la ISO, en donde ya es posible que las empresas se puedan certificar en compliance. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir, y aquí es donde entra el segundo mandamiento: determina tu alcance del compliance. Y esa es una parte muy interesante, porque el compliance puede ir de manera evolutiva
dentro de la organización generando un cumplimiento, que es de manera evolutiva. Nosotros podemos tomar que toda la organización entre en el compliance, que es el escenario ideal, es el escenario que tendríamos que buscar como cualquier empresa, cualquier organización, que toda la organización se cuelgue al compliance. Pero si sabemos que nuestros recursos son escasos, pues obviamente vamos definiendo por áreas, por divisiones, por RFCs, tal vez de alguna propia organización, el definir cuál es el alcance, qué áreas, qué divisiones queremos que entren en compliance. ¿Por qué? Porque obviamente implica un efecto de recursos que tenemos que enfocarlos para que efectivamente se genere ese sistema de cumplimiento entre las distintas áreas, ¿sí? Tercer mandamiento, administra tu compliance. Y bueno, aquí es donde viene la parte interesante. Se deben de desarrollar, como les mencionaba, que se peleaban entre las áreas. Abril. Sí, Abril, ¿me estabas llamando? Ahí sí nos ayudan con el micrófono. Perfecto. Excelente. Gracias. Como les mencionaba, se pelean entre las áreas, ¿no? Un área de recursos humanos no se la lleva con el área precisamente de compras, no se la llevan con el área de finanzas y existe, como les mencionaba, una lucha de poderes. Pero bueno, aquí es donde entran los procesos, o sea, cómo podemos precisamente incorporar a nuestros propios procesos el compliance, esta delimitación de políticas desde la política principal de la empresa que aparezca como un esquema de cumplimiento como base para el mantenimiento de la empresa. Y así es donde han trascendido muchas empresas, y estamos hablando incluso a través de ya de más de 100 años, algunas empresas, en donde el cumplimiento es base para el mantenimiento de su negocio. Entonces, una empresa que considere la ilegalidad como base de su negocio, pues obviamente tienen los días contados. Por lo tanto, la trascendencia a través de los años, si ustedes se dan cuenta de los grandes corporativos y demás, es a través del cumplimiento. El cumplimiento ha sido base en este desarrollo. Asimismo, el incorporar procesos y procedimientos que se generen como parte obligatoria de la propia organización. Así es que esta administración va ligado con estos procesos. Y bueno, vamos al punto número 4, que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es identificar las obligaciones. Y bueno, ¿qué tenemos que entender por identificar las obligaciones? Es registrarlas. El marco jurídico de comercio exterior es un marco jurídico muy amplio. Encontramos desde la ley aduanera y todo el marco jurídico relacionado a la ley aduanera, ley de comercio exterior, los decretos, tratados, etcétera. Estamos hablando de una gran cantidad de obligaciones. Pero bueno, uno de los primeros pasos es registrar e identificar estas obligaciones. Y aquí es donde muchas empresas cojean. ¿Y por qué hablo de esta pérdida o que caemos en no cumplir con este mandamiento? Pues es porque en ocasiones se queda solamente con el conocimiento del ejecutivo de comercio exterior, el que le pusieron el cargo de compliance officer. Tiene que identificar todas sus obligaciones, pero si él no tiene el conocimiento del contexto de la organización de manera completa, no va a alcanzar a tener un censo de todas sus obligaciones. Aquí es donde tienen que entrar asesores, abogados, ¿sí? Como auxiliares a la labor del propio compliance officer para poder identificar todas las obligaciones que está sujeta la empresa conforme a su contexto, conforme a su operación. Por lo tanto, sí, podemos encontrar un listado tal vez de 100, 200, 300 obligaciones que pueden tener exclusivamente de comercio exterior, pero no tenemos que dejarlo solamente al conocimiento del área exclusiva. ¿Por qué? Porque si se le pasa al ejecutivo de comercio exterior que tenía que cumplir con un artículo de una ley que desconocía,
¿qué va a hacer? O sea, no estamos llegando a identificar todas las obligaciones. Por lo tanto, aquí es donde entran las buenas prácticas internacionales también. Aquí les estoy agregando 3 ISOs que se vuelven muy trascendentales en el día a día. La ISO 31000, la ISO 31010 y la ISO 31022. ¿Sí? Tanto la ISO 31000 como la 31010 nos hablan precisamente sobre el contexto del riesgo, ¿sí? Cómo identificar el riesgo, las metodologías precisamente que se utilizan para la identificación de los riesgos. Pero la ISO 31022 nos ayuda a que podamos nosotros identificar los riesgos legales dentro de la organización. Entonces, esa es una parte interesante, el que nos adentremos a conocer estas ISOs para cuando hagamos este levantamiento de obligaciones y poder contar con una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo en comercio exterior se tira a la basura si no hicimos bien el trabajo del punto número 4. Porque podemos tener una matriz de riesgo fabulosa, muy bonita, con colorcitos, cumpliendo todo lo que tal vez nosotros creemos, pero si no hicimos el censo completo de las obligaciones, definitivamente vamos a tener un hueco en el compliance. ¿Cuál es el mandamiento número 5? La evaluación del riesgo de compliance, ¿sí? Y aquí vuelvo en un tema muy trascendental. Aquí es donde entra precisamente la ISO 22301. Si efectivamente en la norma ISO, en la 31000, que es ligada a riesgos, menciona precisamente que tenemos que identificar cuál es el impacto que se tiene sobre el incumplimiento de una norma, aquí es donde nosotros tenemos precisamente que tener esa claridad del impacto en el negocio, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darle prioridad? Pues a los impactos en el negocio que generen una no continuidad en el negocio. Un ejemplo que sería, pues, el padrón. El padrón es uno de los riesgos que nos puede afectar más dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque te para la operación. Yo diría, deja de importar, deja de exportar. O sea, obviamente paras parte de la operación, parte de la continuidad del negocio, que no es lo mismo que es un dato inexacto, ¿sí? Un dato inexacto, pues ya sabemos cuál es el riesgo, es una multa, algo en efectivo, pero no para el negocio un dato inexacto. Sí lo para precisamente una situación de la pérdida de un padrón, una situación de la cancelación de un programa IMEX, ¿sí? Nos para parte de la operación o la totalidad de la operación dependiendo del contexto de la organización. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer precisamente la recomendación es que nos adentremos a esta ISO 22301, que identifiquemos el impacto del negocio, la mitigación del mismo, cómo evitarlo, cómo asignar recursos, etcétera. Hay una metodología muy interesante aquí que nos va a ayudar a que podamos administrar el riesgo. Esta palabra es muy interesante, la administración del riesgo. No significa que la empresa, por el hecho de que pongamos un sistema de compliance en comercio exterior, no va a seguir conviviendo con el riesgo. El riesgo se tiene y se vive desde el momento que personas existen dentro de la organización. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas podemos generar riesgos en el día a día, tan solo en nuestra forma de interactuar. Bueno, 6º mandamiento, colabora con tus líderes, ¿sí? Toda empresa debe de implementar una cultura de compliance de acuerdo a su puesto. ¿Cuál sería su puesto? Desde el CEO de la empresa hasta el empleado base, cada uno tiene distintas obligaciones dentro del esquema o del sistema de compliance, ¿sí? Que deben de ayudar a que funcione adecuadamente. Número 7. Mandamiento número 7, planea tu compliance, ¿sí? Uno de los puntos muy importantes es la parte de los KPIs. Y aquí se vuelve muy interesante porque ¿cuántas veces hemos visto en los KPIs de las áreas de comercio exterior donde les ponen, ok, hasta para sus métricos de sus bonos, ¿no? Si no has tenido PAMAS,
En un año ya eres acreedor a un bono por parte de la organización en sus KPIs. Si no has tenido multas, pero bueno, lo estamos midiendo de manera errónea. Nosotros tenemos que medir y que generar KPIs preventivos, KPIs de cumplimiento, no KPIs de efecto. ¿Qué sería un KPI preventivo? O sea, las medidas, los procedimientos que estás aplicando para evitar un PAMA. Las medidas y los procedimientos que estás aplicando para evitar un dato inexacto. O sea, ¿cómo estás protegiendo de manera preventiva a la organización para que no caiga en una suspensión del padrón? ¿Ya tienes todos esos controles? Ok, entra como parte de la planeación del conocimiento de las obligaciones del día a día. Solicita recursos, aquí es donde se vuelve complicado, ¿no? ¿Qué recursos necesitamos? Obviamente necesitamos desde personal capacitado, que aquí, como les decía, que era un círculo vicioso cuando nadie sabe y nadie supo qué es un personal capacitado en compliance. Tenemos que tener ese listado de puntos del cuál es el perfil precisamente de las personas que estén dentro del área de compliance. Vas a necesitar probablemente asesoría externa, softwares para controlar el compliance. Hay muchos, bueno, no muchos, si hay algunos softwares que te pueden dar este cumplimiento, esta automatización del compliance, que es fabuloso. La comunicación, ¿sí? Contar con material de aspectos legales para cumplir en el día a día. Entonces, no solamente es que se diga que tienes un área, una persona, si lo tienes que dotar de recursos. Así es que con esos recursos, obviamente va a ser más fácil el poder estar al día en el cumplimiento. Documenta tu compliance. Esto es tener las políticas, procedimientos, las auditorías, la generación de reportes, registros que tienen que estar disponibles tanto para auditorías internas como externas dentro de la organización. Así es que es parte del expediente el ver que esté completo conforme a las políticas que se estén generando en el día a día. Y el punto número 10, evalúa e implementa tu mejora continua, ¿sí? En esta parte de la mejora continua, pues es que nosotros tengamos auditorías. O sea, quien no se audita, obviamente no sabe en qué nivel de cumplimiento está. Son necesarias, obligatorias las auditorías continuas de manera interna, pueden ser externas también. ¿Para qué? Para que podamos corregir los procedimientos que tenemos erróneos, la prevención de riesgos, precisamente, y aplicar medidas como lo establece la ISO 22301, que va ligado precisamente con este esquema de mejora continua en el día a día. Así es que, bueno, estos son los 10 mandamientos que nosotros deberíamos estar considerando. Pero, bueno, me quedan 2 láminas más que son importantes de considerar. ¿Cuál es una última recomendación? Una última recomendación es, obviamente, aplicar de manera obligada estos 10 mandamientos para poder llegar a este compliance exitoso. Es necesario, cada uno de los pasos son trascendentales, ¿sí? Y así como cuando nosotros vamos con un médico, que el médico debe de tener un estudio en medicina, debe de tener una cédula profesional, etcétera. Asimismo, cuando nos involucremos en el tema de compliance, busquemos especialistas que conozcan de la materia para efecto de no caer en una solución que sea parcialmente correcta o que nos pueda llegar a un desencadenamiento incorrecto del compliance. Y les platico un caso, sin nombres, en una empresa transnacional muy grande. Precisamente algún asesor aplicó unas recomendaciones sobre el compliance, precisamente la certificación en materia de IVA y EPS. Y en el momento precisamente de que se hace una evaluación de estas recomendaciones de cumplimiento, fueron recomendaciones sin base. O sea, no tuvo precisamente un análisis de causa-efecto de la recomendación que estaba dando. De una simple recomendación que fue en materia de IVA y EPS, le generó a la empresa esa mala decisión.
problemas por varios millones de pesos que tuvieron que estar corrigiendo durante varios años en un tema de certificación de IVA y EPS. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el entendimiento de compliance del asesor se fue al pie de la letra de lo que decía la norma y no se fue al contexto de la propia organización y conocer la causalidad y el efecto, ¿sí? Que iba a tener su recomendación. Y bueno, como en los 10 mandamientos, pues siempre hay un primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es: amarás al compliance con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto obviamente, ¿qué? Pues nos ganamos el cielo de los verdes, ¿sí? El cielo del comercio exterior, el vivir en tranquilidad, en vivir en que, si bien es cierto, tenemos un riesgo dentro de nuestra propia operación de comercio exterior, pero sabemos convivir precisamente con ella. Por lo tanto, la recomendación es amar el compliance. ¿Por qué? Porque si estamos en un área de compliance y no nos gusta el compliance, pues obviamente nunca vamos a llegar a un cumplimiento. Yo creo que desde el corazón es muy importante el que lo tomemos como base. Si amamos lo que hacemos, obviamente los resultados se darán. Junto con obviamente estos 10 mandamientos, tenemos que llevarlos de la mano. Así es que, pues bueno, estos son mis pequeñas aportaciones, doctor. Bueno, Toño, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. También mañana te invitamos a que escuches la de Alex Alcalde, pero que te queremos dar un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo, en donde TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Antonio Ávila por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los 10 mandamientos para un compliance exitoso en comercio exterior, el día 19 de mayo del 2021. Y por ahí escuché que hay que hacer el credo del compliance de comercio exterior. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer todavía. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.